Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas, con todos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Al curso. Bien, bueno, me presento, soy Marianela Saribet, estudiante de quinto grado del Colegio de Alto Rendimiento, y les doy la bienvenida a todos ustedes a este curso virtual de Arte y Cultura en el sistema peruano y latinoamericano. Como sabemos, el arte transforma la educación. Para ello, como protocolo, primero voy a invitar al representante de la Escuela Superior de Bellas Artes, al profesor. Muy buenas noches. Por favor, si podía dar sus palabras, lo escuchamos. Muy bien, buenas noches con todos. En primer lugar, felicitar al organizador de este gran evento que nos permite interactuar a nosotros como Escuela de Bellas Artes con la comunidad y también hacer presente que la disponibilidad de la escuela para cualquier actividad cultural y en beneficio mutuo que nos pueda ayudar a ir creciendo a nivel regional en lo que es la publicidad y el compromiso de desarrollar diversas actividades conjuntas para insertar a la juventud y a los maestros ya graduados de nuestra escuela en lo que es el desarrollo de las artes. Entonces, en primer lugar, felicitarles a cada uno de ustedes. En segundo lugar, la Escuela de Bellas Artes, como algunos o la mayoría de ustedes son egresados de dicha escuela. Nuestra escuela pues tiene una historia muy rica dentro de la región La Libertad, en el norte del Perú, y también el reconocimiento académico a nivel nacional. La Escuela de Bellas Artes se creó como una academia por las inquietudes del maestro Pedro Azabache, y en función a eso ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, y también ha ido adecuándose a los contextos y al desarrollo científico y tecnológico que la misma realidad nos lleva a esa situación de tomar esos adelantos y asumirlos con responsabilidad. Nosotros tenemos dos carreras que ofertamos, la carrera profesional de artista profesional, en las menciones de dibujo y pintura, grabado, cerámica y escultura. Y también tenemos la formación pedagógica, que también es la esencia de nuestra escuela, la educación artística, para que los alumnos egresen con el grado de bachiller y también con la opción de licenciarse en esa dimensión, con el reconocimiento de la SUNEDU y también en el desarrollo de la ley universitaria. A partir del 2010, nosotros nos integramos al sistema universitario y hemos cumplido o estamos cumpliendo con todos los requisitos para que nuestros alumnos egresados obtengan su grado de bachiller y su título de licenciatura en las menciones que le he mencionado, de acuerdo al reconocimiento de la SUNED, ¿no? Entonces, ese es el primer lugar, hacer esa pequeña reseña histórica de nuestra escuela y nuestro compromiso con la sociedad trujillana y también con la sociedad a nivel nacional. En esta oportunidad, por delegación del señor director, el doctor Napoleón Carvajal Abado, me ha delegado esta noche para darles unas palabras y felicitarles, como inicialmente lo hice, por la participación y las buenas intenciones que siempre tenemos para ir mejorando, ir formándonos y también ir creciendo profesionalmente. Todas estas experiencias que vamos a ir adquiriendo en estos días nos va a ayudar a fortalecer nuestras capacidades y poder cumplir de una mejor manera con nuestros estudiantes. Agradezco este convenio que se ha firmado con los organizadores y así poder contribuir con en nuestra parte desde la escuela, con la formación inicial que tenemos dentro de la escuela y la formación continua con la que ustedes están ayudándonos a contribuir en la sociedad. Felicitamos desde el personal directivo, jerárquico y docente de la Escuela de Bellas Artes, felicitamos a cada uno de ustedes y les deseamos los mejores éxitos y parabienes a cada uno de ustedes.
y auguramos también el éxito de los organizadores para seguir en adelante realizando también otros convenios que nos permitan cumplir nuestras metas. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Listo. Les agradecemos y damos por aperturado este proceso de capacitación en el transcurso de estos días. Buenas noches y felicitaciones a cada uno de ustedes. Bien, agradecemos al maestro Daniel Lázaro por sus palabras de apertura de este evento. Recordarles, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Bueno, y ahora, sin preámbulos, voy a presentar al expositor del referido curso. Él es natural de la provincia de Selendín, región Cajamarca, Perú. A continuación, Jorge Luis Vázquez Velázquez. Hola, buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos pues a este curso. Realmente hay toda una emoción y veo esta expectativa, esta acogida que ha tenido esta brillante idea, y quiero agradecer en principio las palabras del maestro Daniel Lázaro como jefe del área de formación pedagógica artística de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, escuela donde me tocó estudiar y terminé mi carrera profesional de educación artística en la especialidad de artes plásticas. Por su intermedio también saludo al señor director, el doctor Napoleón Carvajal Lavado, director de la Escuela Superior de Bellas Artes, con quien institución que nos viene avalando para este curso de capacitación. Y bueno, realmente saludo y agradezco a todos en apostar por este curso de capacitación, que espero lo conllevemos estas 7 noches, a partir de hoy hasta el día 27, y temas muy importantes. Entonces voy a compartir pantalla para explicar un poco qué va a consistir este curso, ¿no? Bien, no sé si pueden visualizar, por favor, la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí se visualiza. Bien. Tenemos entonces la estructura de este curso, que obviamente lo hemos diseñado para este mes de mayo, en el marco de la celebración pues, de la Declaración Internacional de la Educación Artística. Y hoy, precisamente, después de haber aperturado este curso, nos toca hablar sobre la historia de la declaratoria de la Semana Internacional de la Educación Artística, y del mismo modo es importante que, como muchos de los que están presentes son maestros, pedagogos en el tema del arte y también otros profesionales a quienes saludo, obviamente tenemos que conocer cuál es el calendario de fechas conmemorativas relacionadas al arte y la cultura. Creo que ese es un compromiso que debemos tener. El día de mañana estaremos tratando todo lo que tiene que ver con el marco conceptual e histórico pedagógico de la educación artística, hoy denominado en la educación básica regular, arte y cultura. Del mismo modo, el día 22, sábado, tenemos también que va a abordar el marco normativo y curricular de la educación artística en el Perú, y también de alguna manera vamos a enfocar el tema de Latinoamérica, los escenarios educativos del arte. Y el día lunes 24 por la noche, a partir de las 7, el actual enfoque curricular de arte y cultura, el perfil de egreso, los estándares, desempeños, competencias y capacidades que nos hablan los diseños curriculares en cuanto a la materia pedagógica hoy en día. Y del mismo modo, el día 25 estaremos tratando la planificación de la carpeta pedagógica curricular en arte y cultura. Vemos que hay muchos docentes que aún tienen dificultades en el tema de esta carpeta pedagógica, cómo trabajarla, el plan anual, las experiencias de aprendizaje, las actividades o sesiones significativas. El día 26 o la noche del 26 estaremos tratando los instrumentos de evaluación
y uso de herramientas y estrategias didácticas en la práctica pedagógica de arte y cultura. Y finalmente, el 27 por la noche, hablaremos pues de las brechas en arte y cultura y también las consideraciones de nuestro país para la próxima nombramiento y ascenso de escala magisterial anunciada exclusivamente para los colegas de arte y cultura. Y terminaremos pues con la clausura del evento respectivo. Todo esto lo hemos venido planificando desde la Red de Arte Educadores del Perú, el cual conduzco, esta red social por Facebook, un grupo que ya les explicaré cómo va sumándose cada día más miembros, y también agradeciendo a la Escuela Superior de Bellas Artes por avalar este curso respectivo, y es la escuela quien otorgará en conjunto los certificados al final de capacitación a todos los que participan y a los asistentes. Para ello, quiero precisar las siguientes normas del curso virtual, las normas del juego, ¿no? Las reglas de juego. En primer lugar, evitemos a partir de ahora de mantener encendidos los micrófonos. Hay que apagarlos toda vez que si estamos en la exposición vamos a interrumpir, ¿no? Los momentos que sean de interacción, los momentos que tengamos que de repente interactuar, participar, son momentos en que vamos a prender los micrófonos y las cámaras, de tal manera que también nos podamos conocer. Durante los tiempos de participación hay que hacerlo en orden, levantando la mano antes de hablar y prender la cámara, de tal manera que como somos varios, hay creo un aproximado de 100, me parece, un poco más de participantes, entonces cuando queremos hablar, participar, y lo vamos a hacer todos en conjunto, va lejos de entenderse, no va a sincronizar bien nuestra participación. Entonces lo vamos a hacer en orden, levantando y pidiendo la participación cuando nos participa. En los momentos de participación, por favor, hay que respetar las opiniones de los participantes. No burlas, no insultos, no agravios, pues conviviremos en un clima de armonía y de pensamientos divergentes. Los trabajos o tareas que se van a asignar a partir de hoy día, así como las evaluaciones propias del curso, tendrán que cumplirse tal cual lo acordado. Y finalmente, la puntualidad en la asistencia durante el desarrollo del curso. Solo se permite hasta el 30% de inasistencia, que equivale pues a 2 sesiones. No se preocupe, todo lo que estamos tratando desde el inicio se está grabando, de tal manera que en su momento vamos a compartirles las grabaciones para que ustedes también puedan refrescar la memoria de lo que hablamos aquí. ¿Está bien? Entonces creo que está claro para ya proceder a iniciar sobre nuestra temática de esta noche. Pero antes de nada, quiero saludar a todos los maestros y profesionales de diversos campos que se han inscrito a este curso de diversas partes del país. Saludo a la gente de Chachapoyas, tenemos participantes de Pucallpa, la Amazonía, de Lima, de Cajamarca, Cusco, Puno, Huancavelica, y bueno, Ica, entre otras regiones más que me han motivado pues para desarrollar este curso virtual. Del mismo modo, saludo a aquellos participantes del exterior de nuestro país. Tenemos 2 participantes de México y un participante de nuestro hermano país del Ecuador, a quienes abrazo fuertemente desde aquí, y seguramente ellos también nos van a compartir algunas experiencias de sus países respectivos. Y bueno, los motivos que me han motivado, valga la redundancia, para este curso, precisamente es las innumerables llamadas telefónicas que recibo a diario de muchos maestros del Perú con la preocupación de poder apoyarlos, asesorarlos
en el desarrollo de algunas planificaciones estratégicas o de trabajos que tienen que realizar con los estudiantes. También me ha conmovido y me ha motivado el tema de que por parte de repente de las entidades responsables de promover la capacitación, la implementación, en nuestro país no lo están haciendo como debería ser, a lo mejor. Y eso lo han manifestado muchos docentes y seguramente lo manifestarán en el venir del desarrollo de este evento. Bien, también les quiero pedir ya que en el chat de esta aula se ha compartido el link de asistencia y me gustaría que por favor vayan llenando la asistencia, respondan las preguntas y conforme vamos aquí interactuando. Muy bien, entonces he hecho el saludo a todos los participantes y los motivos que nos conllevaron a organizar este curso, el cual lo he diseñado pensando en todos los profesores, en todos los profesionales que también están a cargo de desarrollar la pedagogía artística. También saludo, por supuesto, a los estudiantes del último ciclo de la Escuela Superior de Bellas Artes en Formación Artística de Trujillo, que están presentes, y los maestros, que algunos los conozco, de la Escuela Superior de Bellas Artes también de Trujillo, que están presentes aquí. Muy bien, entonces pasamos a compartir la siguiente pantalla correspondiente a esta noche. ¿Me están viendo la pantalla, por favor? Sí se ve, profesor. A ver. Sí se ve. No se olviden, por favor, que tenemos que apagar los micrófonos. Hay alguien que está conversando, por favor. Sí se ve, profe. Profesor Segundo, que está hablando. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, pero antes de nada, quiero invitarlos a ver un video, ¿ya? Presten bastante atención a este video, me ha parecido interesante. Es un video que corresponde a una promoción que realizó el año pasado la UNESCO frente a la celebración internacional, a la Semana Internacional de la Educación Artística. Y observen bien, hay unas definiciones y la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno va a observar detenidamente y va a captar una de las tantas definiciones que se van a dar sobre la educación artística en el video. Y cuando termine el video, voy a hacer unas preguntas a los participantes con respecto a la definición que ha elegido. ¿Está bien? Entonces procedo a compartir el video. En este video me pareció interesante porque hay 10 definiciones aproximadamente sobre el significado de lo que es la educación artística. Y yo quisiera, entonces, ahora la participación en forma ordenada de los que están aquí presentes en esta aula virtual sobre qué definición les ha impactado más y qué significa esa definición para cada uno de ustedes. A ver, no sé si alguien puede iniciar.
con la participación, por ejemplo, la primera definición nos dice, todos tenemos alma de artistas. ¿Qué querrá decir esta definición de que todos tenemos alma de artistas? A ver, el primer participante o la primer participante. A ver. ¿Cómo veo los que levantan la mano? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo he visto varios elementos en el video que usted proyectó, pero acá dice todos tenemos alma de artista. Yo, por ejemplo, soy docente del área de PT y desde inicio, desde que era niña, a mí me gustaba el arte y quería ser artista folclorista, pero lamentablemente nunca llegué a mis metas porque no tuve el apoyo. Pero me gusta, tengo habilidades artísticas, llevo dentro de mi corazón interno, me fascina especialmente también, y cada ser humano tiene esa habilidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, a mí, claro que no soy netamente de arte, pero he llevado diplomados y estoy llevando también especialización, pero como le digo, todos tenemos un don, un algo que podemos rescatar de nuestra parte, y como todo ser humano individual, tenemos nuestra autonomía de desarrollo de cada uno propio. Ese sería mi comentario. Muy bien, saludo la participación de la maestra, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Todos tenemos alma de artistas. Yo creo que, y bueno, Sí. uno de los distintivos del ser humano, del hombre, es que obviamente tenemos los dotes artísticos, ¿no? Entonces, desde ya concordamos pues con la definición de que todos somos artistas. El arte nos rodea por todo lugar. Yo siempre he dicho, yo creo que el ser humano respira aire y arte. Bien, Profesor, la disculpe. segunda definición nos dice que la educación artística nos ayuda a entender la riqueza de nuestro patrimonio. ¿Qué significará esta definición? A ver si alguien más participa, por favor. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor. Adelante, maestro Pascual, ¿no? ¿Cómo está, profesor? De acuerdo a la segunda definición, ¿no? Nos ayuda a apreciar, ¿no?, nuestro patrimonio, ¿no? A valorar, ¿no? Lo que es la riqueza que tenemos más que todo en el Perú, artístico, ¿no? Cultural. Esto se ve desde la época, ¿no? Como si se, de la época precolombina, ¿no? La etapa prehistórica, ¿no? Por no decirlo, ya que se encuentra, ¿no? Tallado en las cuevas, las pinturas que hacían, en la música, las antaras que se encontraron, ¿no? En Caral, ¿no? Las flautas, ¿no? Que tienen más de 3000 años de antigüedad. Eso quiere decir que a nosotros los artistas debemos difundir eso, ¿no? Más que todos los profesores, los docentes, a valorar, que los alumnos valoren la parte artística, porque tenemos que comenzar por ahí, para que ¿no? Valoren lo nuestro, para que valoren, conozcan nuestra riqueza, tanto cultural, ¿no? Que tenemos, ¿no? Milenaria. Por ahí va mi... Correcto, felicitaciones, gracias por su participación, mi estimado maestro Pascual. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la apreciación artística, ¿no? Estamos desarrollando esa capacidad importantísima de aprender, pues, a apreciar manifestaciones artístico-culturales, digamos, pues, a través de nuestros patrimonios, a valorar nuestros patrimonios, ¿no? Cultural, artístico. Bien, y cuando nos habla la definición de que la educación artística abre nuevos horizontes, ¿qué nos dice el siguiente participante? ¿Será cierto que la educación artística nos abre nuevos horizontes? A ver, ¿hay alguien más que participe? ¿O yo convoco según los nombres que veo aquí? ¿Nadie más se anima a participar? Pasivo. Hay ideas muy
Maestro, buenas noches. A ver, Robert Esteban, buenas noches. Maestro, primeramente agradecerle por el curso y pues yo soy docente de música que trabajo en la región de Huancavelica, en la UGEL de Tayacaj, en donde pues la educación artística abre nuevos horizontes. Claro, es cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, con los estudiantes preparamos diferentes marchas, también en la danza, ¿no? Participamos en los concursos de feos florales. De esa manera, pues, llevamos a nuevos horizontes nuestra identidad, ¿no, maestro? También, por ejemplo, en el canto, ¿no? Que enriquece bastante acá en el centro. Muchas canciones, pues, de identidad cultural que identifica a cada lugar. Gracias, maestro. Muy bien, preciso su respuesta, mi estimado maestro. Y cuando nos habla de que la educación artística fomenta nuestra apreciación por la diversidad cultural, esa diversidad de la cual es uno de los distintivos incluso de nuestra patria y de Latinoamérica, ¿de qué nos puede estar hablando? A ver. Profesor. Elio Domínguez, Juan Alberto, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Saluda a Juan Panta de la ciudad de Ferreñafe. Bien, para mí la educación artística creo que es de vital importancia, justamente porque mediante el desarrollo de las dos competencias, tanto de la Precia como el CREA, justamente ayuda a que el estudiante entienda la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, a través de las costumbres, a través de las tradiciones, las diferentes etnias, las diferentes culturas, danzas, personajes de cada región, va a ayudar a que vayamos despertando el interés de cada estudiante, no tan solo de nuestra localidad, sino que nos puede ayudar a observar otras culturas de otra región y a partir de ahí amar a nuestro país. Muy bien. Felicitaciones y le agradezco por su brillante participación. Mire, qué ideas tan claras, ¿no? Cómo tenemos claro el panorama y qué preciso ha sido expresado estas definiciones sobre la educación artística en el video que hemos visto. Y cuando nos habla de la educación artística, hace que quizás sea variado y divertido. Ajá. ¿A qué se puede estar refiriendo? Elio Domínguez Poma ha levantado la mano hace momentos. A ver, ¿por qué cree usted que la educación artística... Sí, buenas noches. Bien, ante todo, saludarles desde Ancash de Huaraz. También soy docente de arte. Ancash, Huaraz. Bueno, ¿por qué la educación artística es divertida y sobre todo inclusiva? Porque yo creo que quizás no es que quizás no es el área donde todos los alumnos interactúan de una manera más creativa entre ellos, ¿no? Hace que quizás están estresados en una determinada área al momento de empezar a trabajar lo que es los lenguajes artísticos. De alguna manera los alumnos liberan el estrés, expresan sus sentimientos, sus emociones, y están transmitiendo lo que sienten y lo que piensan, ¿no? A través de los lenguajes artísticos. Correcto, preciso. Y bueno, el concepto o la definición número 6 precisamente era con respecto a que la educación artística es inclusivo y participativo. Y de alguna manera ya el maestro Elio Domínguez ya pudo englobar esta definición a través de su respuesta, que son las dos conjuntas. Y por qué la educación artística estimula nuestra resiliencia. A ver quién nos puede responder, ¿no? ¿Por qué la educación artística estimula nuestra resiliencia? Profesor. Sí, la maestra Caresli, ¿no? Falcón. Buenas noches, adelante. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carelsi Falcón, los saludo desde el distrito de Lima, Lurín.
Soy profesora de Arte y Cultura de nacionalidad cubana. Si nosotros Bien. hacemos un viaje por toda la historia del arte, nos damos cuenta de que el arte ha sido también una forma de superación para cada uno de los artistas o de las personas que a través del arte, con una mirada creativa, transformaron su entorno a veces que era nefasto, a veces terrible, y el arte les sirvió para eso, para encontrar una manera creativa de solucionar ese problema. Igual, por ejemplo, cuando por ejemplo, vemos en la historia del arte cómo fue creada la cerámica. La cerámica fue una solución creativa para preservar alimentos. Cuando vemos las construcciones arquitectónicas en las que los hombres se enfrentaron a encontrar soluciones también a veces ilógicas en este mundo, como la creación de las cúpulas, que era prácticamente imposible, ¿no? Y luego vemos las construcciones del Renacimiento. Cada una de las historias del arte han sido historias de superación. Y cuando lo vemos también ya en nuestro contexto, también el arte es una manera de superar muchas problemáticas que pueden tener nuestros estudiantes, porque a través del arte encuentran una puerta, una ventana para exteriorizar algunos problemas emocionales que ellos tienen, a veces algunos problemas reales que tienen, y de otra manera no saben cómo comunicarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el arte es resiliencia, es superación. Sí, es razón. Y bueno, disculpe, a lo mejor nadie como maestra que proviene pues desde el país de Cuba, ¿no? Y conversamos, recuerdo por el chat, una oportunidad, me contaba que estaba laborando en Lurín, ¿no? En Lima, la región Lima. Felicitaciones y me alegra tenerla también en este espacio, y ojalá también este espacio, después de la capacitación, podamos concordar para a lo mejor formar un grupo compacto de maestros que tanta falta está haciendo unirnos ya en las tareas de la educación artística en defensa de esta área tan importante que es la educación artística. Y cuando nos habla que la educación artística estimula nuestro pensamiento crítico, ¿a qué se estará refiriendo esta definición? ¿Por qué la educación artística estimula nuestro pensamiento crítico? Vamos con el siguiente participante o la siguiente participante. Aquí hay democracia, por favor, el arte es democrático. Fanny, me parece, Fanny. ¿Está alguien que puede participar? Hola. A ver, Fanny, buenas noches. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí. Vamos. Tengo un poquito de dificultad con mi internet. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La educación artística estimula nuestro pensamiento creativo, nos decía una de las definiciones. ¿A qué se estará haciendo referencia? La educación artística, profesor, estimula todas nuestras habilidades y todo nuestro pensamiento creativo. O sea, es muy importante porque ayuda al estudiante a desarrollar todas esas habilidades, todas esas creatividades, destrezas en diferente tipo de creación, porque la educación artística tiene muchos componentes. Tiene música, tiene teatro, dibujo, pintura, tiene danza, incluso se va un poquito también hacia la oratoria, si no me equivoco. Así y también es, la literatura, estuve ¿no? viendo, claro, tiene mucha relación muy fuerte con la oratoria y con el liderazgo. Por supuesto. Y mire que la educación artística, yo pienso que es muy importante en el desarrollo de los estudiantes, porque imaginemos un ingeniero, un arquitecto
trabaja con colores, trabaja con medidas, trabaja con sonoridades, o sea, tiene muchísimo que ver el pensamiento creativo. Por eso es muy, muy importante estimularlo desde inicial. Ojo, desde inicial. Para mí Por es muy, supuesto. muy importante. Claro, muy bien, Fanny, me parece que tú nos hablas desde la región Tumbes, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Así es, profesor, estamos conectadísimos Bien. desde Tumbes, Perú. Claro, muy bien, estamos en la región de ingreso, con frontera pues con el hermano país del Ecuador. Bien, Así es, efectivamente. profesor, muy contenta de Fanny estar aquí nos también. Por supuesto, Fanny nos ha expresado su definición y a la vez también ha tratado de responder la siguiente pregunta o la siguiente concepción sobre el arte, la educación artística que estimula nuestra imaginación y creatividad. Por supuesto que la educación artística busca formar en los estudiantes el pensamiento, el desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, emocional, creativo, ¿no? Y bien, y la última definición que vimos en el vídeo es que la educación artística contribuye al aprendizaje a lo largo de toda y para todos. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué nos quedará decir esta definición? A ver, la última participación, por favor. Voluntario. Mariciela. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Desde dónde nos está saludando? Sí, Marisela, desde México, un saludo y encantada de estar participando con ustedes. Y bueno, creo que todos los aspectos que mencionan en el video van de la mano y sin duda son muy importantes y tienen que ver sin duda con la educación artística y con la parte del aprendizaje. Trabajo lo que es artes inicial con pequeños y bueno, ahí veo los 4 lenguajes, creo que van muy de la mano y con este aspecto que menciona respecto del aprendizaje, puedo mencionar que va de la mano con el aspecto anterior que forma parte de a partir de la imaginación y la creatividad del niño, bueno, se va dando, un proceso de aprendizaje desde el cual forma parte de esa formación integral del alumno, en este caso como docentes, y también como nuestra parte muy artística en lo personal, bueno, también se da esa parte de aprendizaje con el aspecto anterior, que es lo variado y lo divertido. Creo que sin duda, pues es una forma de comunicarnos, de expresarnos esta área artística, una forma de comunicación, la cual nos permite, pues, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que hay dentro de nosotros a partir de la proyección hacia uno de los lenguajes artísticos, ya sea como artistas o ya sea en la parte del aprendizaje para con los estudiantes y bueno, pues les permite liberarse, expresarse, comunicarse, desinhibirse y bueno, pues ir más allá. Y concluyo en que sería parte de la formación integral pues del estudiante en lo que es su aprendizaje. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Marisela, y un saludo nuevamente pues hasta México desde Perú. Y carambas, has enfocado toda una definición sobre la educación artística muy importante y reflexiva, tan igual que los demás que han venido participando. ¿Ven? Cómo aquí nacen todas las ideas, las definiciones, gracias a la participación. Así somos los maestros de educación artística o arte y cultura, así somos interactivos, participativos, somos los que nos distinguimos, así que no nos digan que somos los que no tanto valor tenemos por ahí, como suelen algunos a expresarse con todo el desconocimiento. Eso ya lo vamos a hablar poco a poco en el devenir de estas sesiones. Me parece Disculpa, que hay... también indicar lo que es la educación artística, es que también se proyecta lo que es la pluriculturalidad y tradicional de las costumbres y con la globalización todavía mejor. Por ejemplo, aquí en Lima, que yo laboro en Lima, en un distrito populoso,
pero tengo deficiencias y tengo alumnos extranjeros. Y a veces Qué ellos bien. no aprecian el valor del arte del Perú, y a veces cuando hay actuaciones o algunas actividades de aprendizaje y se les pide que participen, ellos no quieren hacer. Entonces también de parte de los docentes, del grupo de arte que ahorita está tratándose, también concientizar la riqueza, ¿no? La riqueza cultural, la riqueza tradicional, la riqueza pluricultural de los diferentes departamentos que tiene nuestro país. Tiene Por muchas supuesto. latitudes, muchas altitudes, y cada región, cada provincia tiene un valor cultural, y entonces es tanto la sierra, la selva y la costa, es muy plural, ¿no? Con diferentes actividades y costumbres, ¿no? Como las danzas de cada región, por ejemplo. Muy bien, efectivamente, tenemos una cultural o pluricultural, multicultural en nuestro país y en Latinoamérica también, si es que nos estamos refiriendo en este curso. Y por eso que me alegra que participemos. Felicitaciones. Bueno, Freddy Aparicio, con Freddy cerramos esta parte de intervenciones. Me ha levantado la mano. Y James también, ¿no? Con los dos, mira, Freddy y James han levantado la mano y quieren participar. A ver, adelante. ¿Algo deseas complementar? En primer lugar, profesor Jorge Luis Vázquez, quien habla, soy profesor Freddy Aparicio Suyo, egresado de la Universidad de Bellas Artes Dio Quispe Tito de Cusco, trabajando en el UGEL Chumbivilcas. Efectivamente, el arte es un amplio hablar de arte, porque el arte, gracias al arte, muchos estudiantes, a veces hasta muchos profesionales son grandes, ya sea como culturales, como artes plásticas, ¿no? Entonces, si hablamos de arte, es una parte de muy creatividad que el ser humano, desde su nacimiento, desde su profundidad, muchos veces dan a conocer sus experiencias, sus aprendizajes, y además a este arte apreciamos desde su punto de vista de una de su creatividad, básicamente. Entonces, maestros, es mayormente concientizar a los niños, a los jóvenes, lo que tiene su propia cultura de cada departamento, de cada que tiene de las provincias, porque es una riqueza que nos dejan nuestros ancestrales, nuestros tatarabuelos, así como quien dice, incluso viene desde la prehistoria, de los que han dejado, ¿no? De la prehistoria, lo que han dejado las pinturas grandes rupestres, utilizando aquellos materiales, lo natural. Entonces, eso tenemos que concientizar a estos jóvenes, a muchos, ¿no? Y yo sé que hay grandes artistas que están participando en estos momentos, también trabajando, supongo, con los materiales, ya no con materiales que contaminan, sino materiales naturales que existen en en nuestro país. Esa sería mi participación, profesor Jorge Luis. Muy bien, preciso. Saludos hasta el Cusco, una zona pues, arqueológica muy reconocida internacionalmente. Trabajar pues en esta zona. Y finalmente, James, el maestro James. A ver, bueno, me gustaría que todos participen, pero sabemos que también tenemos el tiempo limitado y tenemos que continuar. Hay unas diapositivas que desarrollar sobre la temática de hoy. Entonces, vamos con James, el maestro James. ¿Desde dónde nos saluda, James? Muy buenas noches, soy James Rodríguez Bailón, estudiante de noveno ciclo de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Estudiante, yo actualmente vivo acá en Casarandi, pues llevando pues nuestras clases virtualmente. Muchísimas gracias por la participación. Quería comentarles que nosotros, como futuros educadores de arte y cultura, estamos llevando un modelo constructivista
para poder a los estudiantes darle ya no el modelo, ¿cómo podría decirlo? Usual, ¿no? El modelo tradicional. Ese modelo ya no queremos utilizarlo, queremos innovar en muchos lenguajes artísticos, como es también la danza, como es el teatro. De esa manera, haciendo alusión a todas las definiciones que usted ha presentado en esta oportunidad, vamos a poder lograr que los estudiantes tengan una variedad de creatividad, de mucha imaginación, de oportunidades también laborales y puedan ellos explayarse, podría decirse así, en el campo, en el mundo en realidad, ¿no? En la vida cotidiana, en la realidad del mundo, ¿no? Para la Algo por vida, ahí va. ¿verdad? Así es. Esa es la idea que quería darle y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, James. Caramba, un estudiante que tiene bien claro el enfoque que se le tiene que dar pues a nuestra área artística, de educación artística, ¿no? Hoy arte y cultura, ¿no? Interdisciplinariedad que ya vamos a hablar en su momento de la interdisciplinariedad. Me gustaría que siga participando. Escuchemos la participación de Donato Quispe, que algo tenía que comentarnos sobre la educación artística. Hasta que vayamos solucionando este problemita, por favor, disculpe. A ver, Donato Quispe, algo nos tenías que comentar. Si no está Donato, Dali Jurate también quiere expresarse. Sí, aló, buenas noches. A ver, Dali, vamos, te escuchamos. ¿Desde dónde nos saludas? Buenas noches, muy buenas noches, apreciado Jorge, organizador de este evento muy importante, como también a todos los colegas participantes. Reciben el saludo desde la capital del folclore peruano, de la región de Puno. Es muy importante este curso que se ha proyectado porque finalmente el Perú en estas postrimerías del siglo XXI es un conjunto de naciones. Este conjunto de naciones que conlleva más de 46 culturas es realmente el arte, la educación artística con el enfoque ensancha como una bisagra que se desarrolla todos los lenguajes artísticos. Entonces, de ahí toma el arte como una expresión más sublime del ser humano. El arte es la madre de todas las ciencias. Entonces, hay que entender, seguramente en el devenir de esta ponencia vamos a tocar aspectos muy importantes. Como también saludarles desde Puno a todo el Perú. Puno es pues la capital del folclore. Cuando se habla del folclore no simplemente hablamos nosotros de un solo lenguaje artístico, sino que en esta materia se debe integrar todos los lenguajes artísticos, sea música, teatro, danza y artes visuales, de manera integrada. Entonces, de manera que vuestros estudiantes tocó también la parte del pensamiento crítico. Verdaderamente, nosotros como educadores tenemos que estar ya, ahora se habla por enfoque por competencias, un estudiante tiene que estar con la mente activa. Ya me adelantó el estudiante de Trujillo, habló del constructivismo, por supuesto que así. Ya la parte del enciclopedismo se deja a un lado. Necesitamos en este enfoque por competencias estudiantes que estén con una mentalidad. Tenemos que compartir los aprendizajes, porque el conocimiento no se transmite, sino que se construye. Ese constructo es un ambiente. Vamos a ver estudiantes que piensen de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los lenguajes artísticos, que tengan esa capacidad, esa criticidad acerca de un diálogo reflexivo. Muchísimas gracias, apreciado Jorge. Colegas, seguramente vamos a compartir muchos aspectos. Muy amable, gracias. Muy bien, Donato Quispe, desde Puno nos saluda, efectivamente, ¿no? Toda la razón.
y en cuanto pues a su comentario con respecto a nuestra educación artística. Bien, ahora sí ya pueden percibir la pantalla. Sí. Pueden ya, a ver si podemos agigantar extender la pantalla, por favor. Ya, podemos, ¿sí pueden leer normal? ¿Sí puede visualizar? Sí, sí se ve todo. Sí, sí. Se ve. Se puede leer. Tenemos aquí una diapositiva con un poco la definición sobre la Semana Internacional de la Educación Artística que estamos viviendo ya. Saben ustedes que la cuarta semana de mayo de todos los años es la celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística. Y en este año toca la celebración de la 10ª semana. Entonces, la cuarta semana del mes de mayo, tras la segunda conferencia mundial sobre la educación artística, celebrada en Seúl en el año 2010, con ello, el organismo internacional busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación artística y promover la diversidad cultural, lo que se ha estado hablando aquí en las participaciones, el diálogo intercultural y la cohesión social, ¿no? Qué importante esta declaratoria. Esta semana busca también sensibilizar sobre la importancia del arte para el desarrollo pleno de la persona. Los valores propios que brinda la educación artística son más importantes hoy en día que nunca. La creatividad, la colaboración, capacidad imaginativa para resolución de problemas, entre otros, se pone también en valor la diversidad cultural y la libertad de expresión, y se cultiva la innovación y las aptitudes de pensamiento crítico, lo que veníamos manifestando hace un momento. Y bien, tenemos aquí una frase que nos deja el año pasado el director general de la UNESCO, nos dice: la creatividad crea la resistencia que necesitamos en tiempos de crisis. Hay que alimentarla desde la más temprana edad para desatar la imaginación, despertar la curiosidad y desarrollar el aprecio por la riqueza del talento humano y la diversidad. Es en la educación donde comienza todo esto. Nos habla pues Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Importante reflexión, el año pasado nos dejaron con respecto a la 9ª celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística. ¿Por qué se celebrará pues la semana, no? ¿Por qué lo declararon? ¿Porque no tiene significancia? ¿Porque no tiene importancia? No. Y ustedes van a ver aquí qué cosa es la UNESCO. Avancemos, por favor. Bueno, pero antes de nada, necesito hacer una advertencia, porque esta advertencia lo voy a hacer porque por ahí una oportunidad alguien escribió de que cuando hablamos de educación artística, tal vez nos estamos usando ya una denominación antigua, que ya está desfasada, porque hoy en día ya se habla de arte y cultura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica se habla ya de la pedagogía en arte y cultura en relación, porque una depende de la otra. Entonces, el tema está en que la educación artística, la definición o la denominación no ha cambiado, no ha desaparecido. Si bien es cierto, para la educación básica regular en nuestro país, el currículo lo denomina ahora arte y cultura, pero la advertencia que quiero hacer a continuación es que la educación artística o pedagógica del arte o enseñanza del arte, como le llaman algunos, o aprendizaje del arte, o enseñanza-aprendizaje de las artes, o educación por el arte, o educación para el arte, u otras definiciones, son denominaciones para las diferentes modalidades y metodologías para la enseñanza-aprendizaje del arte
o las distintas artes y las instituciones creadas en su entorno. Entonces, no es que ha desaparecido, no es que esta es una definición, una denominación desfasada, sigue vigente. Entonces, en las principales disciplinas, como lo dijo alguien en la participación de este campo, son la educación plástica o visual, que le llamamos ahora también, la educación musical, la educación expresiva del cuerpo, que puede ser referido al teatro o a la danza, y los profesionales del arte o artistas suelen destacar siempre específicamente en alguna disciplina, como hay el caso en el Perú y en otros países, profesionales en artes plásticas, profesionales en música, profesionales en danza. También lo hay multifacéticos, saludo por supuesto a ello, pero mayormente existen profesores especializados en una sola disciplina. Y ahí la pregunta, ¿y cómo hacemos ahora cuando el nuevo currículo nos habla de la interdisciplinaridad y que tenemos que trabajar los diversos lenguajes? Yo no he sido formado para tal lenguaje, ¿cómo hago? Está mal el currículo. Eso vamos a hablar cuando llegue el momento efectivo. Entonces, es necesario que los educadores en la pedagogía artística siempre en constante capacitación, actualización, siempre estemos abiertos a el cambio, ¿no? A la innovación. Con ese espíritu tenemos que transmitir a nuestros estudiantados. Entonces, los estudiantes de las distintas disciplinas artísticas pueden especializarse de forma extrema en una sola para alcanzar el virtuosismo o buscar su capacitación en otras, bien próximas o bien muy diferentes. Entonces, el abanico de las posibilidades en nuestra pedagogía artística está abierto a fin de que nosotros podamos, como dijo el estudiante de la Escuela de Bellas Artes, tener una mirada amplia y también integradora de las artes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y bien, entremos ahora a los principales hitos históricos de la educación artística, ¿no? Sabemos que fue declarado pues el 2011 la Semana Internacional de la Educación Artística y celebró la UNESCO la primera celebración el año 2012. Desde ahí en adelante, todos los países tenemos el compromiso y la moral de desarrollar acciones por la educación artística. Lo estamos haciendo en nuestro Perú como debe ser. Entonces, yo he podido diferenciar aquí, a partir de esta diapositiva en adelante, dos etapas de la educación artística. La educación artística antes de la Segunda Guerra Mundial, en la antigüedad, hasta 1939, que es el momento que prácticamente explota la Segunda Guerra Mundial, muy devastadora para el mundo, y después la educación artística después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta la actualidad. A ver, veamos entonces primero qué es lo que sucedió con la educación artística antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, con la siguiente diapositiva. Miren, yo me imagino esta imagen que ustedes están percibiendo. Esta es una representación de la práctica artística en la época prehistórica, ¿no? Una imagen muy significativa de cómo el ser humano, el hombre, empieza a usar el arte como una forma de comunicar, de expresar, como un ritual a lo mejor, y entonces, si bien decimos entonces no había pues una escuela formativa como la tenemos hoy, o un sistema educativo formal, pero sí obviamente se daba la educación artística de alguna manera a través de la enseñanza de los padres hacia los hijos, ¿no? O la transmisión de los saberes, los conocimientos hacia las generaciones venideras. En este caso, vemos pues esta imagen como de alguna manera se unían
los hombres del Paleolítico, para representar, y en ese afán iban dominando este talento artístico e iban formando a las generaciones. Avancemos. Miren, aquí hay dos imágenes muy potentes. Una de ellas seguramente es una representación de la forma como una mujer, un varón, que se encargaba pues de hacer las representaciones en las cavernas en la época prehistórica, tenía pues el acompañamiento del en las tareas de esta práctica artística, los cuales ya lo iba formando desde ya en el tema de, desde ese punto podemos hablar de una educación artística, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos ver una representación, esta sí es una representación enigmática de una pintura rupestre de Baja California Sur, donde se puede ver una escenificación de una escena de caza, de cazar animales, cómo se representaban en esos entonces, y podemos ver ahí ya en las representaciones de esta pintura ciertos movimientos, como una especie ya de que nos habla del teatro, de la danza, ¿no? De un teatro real, de la vida real, de significar un acontecimiento importante y de algunos movimientos alrededor del animal que se iba a cazar. Importante, entonces, cómo se expresa, cómo nace las expresiones artísticas en esta época muy remota. Avancemos. Del mismo modo, en esta imagen también podemos percibir en épocas muy remotas, prehistóricas, cómo el ser humano, no se pueden divisar ahí, hay una mujer tejiendo, haciendo artesanía, su canasta, con materiales de la naturaleza, y junto a ella vemos a un pequeño, a un menor de edad, seguramente es el hijo, la hija, y se va transmitiendo pues digamos, esa educación artística en épocas prehistóricas. Avancemos. Y es por eso que es necesario que nosotros también, como maestros, también volvamos o tengamos que representar aquellas escenas conjuntamente con los estudiantes desde las etapas muy tempranas, como lo dijo el colega por ahí, ¿no? Para hacerlos reflexionar, para despertar esa creatividad y esa valoración a las expresiones, a los patrimonios culturales, del cual nos hablaba una de las definiciones de el vídeo que vimos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos todo un escenario de cómo podemos transmitir a nuestros estudiantes esas técnicas artísticas de antaño o de la época prehistórica. Avancemos. Y bueno, también en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad surgen las primeras reflexiones en cuanto al arte y al dibujo. Y bueno, aquí quiero incidir un poco, ¿no? Vamos a empezar a ver desde aquí en adelante cómo la educación artística mayormente se enfocaba desde épocas muy antiguas al tema del dibujo, al tema de la representación gráfica, ¿no? De repente se trató el tema de las otras disciplinas artísticas, aunque no quiero decir de que no hay referencias, sí, ya vamos a ver, pero esto prácticamente es los considerandos de aquellas épocas antiguas. ¿Por qué? Porque entonces el dibujo es considerado como una práctica útil, y las artes también, por supuesto, para la vida, ¿no? Y era también considerado como para observar la belleza en los cuerpos, ¿no? A grandes rasgos, desde la antigüedad, el Renacimiento, que es un movimiento artístico antiguo, aproximadamente el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Desde la antigüedad hasta el Renacimiento,
el alumno aprende a hacer lo que ve en el maestro y lo continúa tal cual hace el maestro. El arte es un oficio que consiste en el saber hacer, considerando aquellos entonces como algo puramente procedimental. Y vemos ahí una imagen, una representación de Leonardo da Vinci, el hombre artista multifacético, en el país de su maestro Verrocchio, ¿no? Cómo iba aprendiendo ese oficio de las artes, ¿no? De la pintura. Sabemos que Da Vinci, pues, dominó la pintura, dominó la música, la medicina y muchas ramas de la ciencia, ¿no? Un gran potencial humano. También, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, aproximadamente siglo XVI hasta el siglo XIX, surgieron los primeros centros educativos, ¿no? Que fueron las primeras academias, en las que se consideraba el dibujo como el fundamento de todas las bellas artes. De ahí viene pues ya las definiciones de las bellas artes y que hasta ahora conocemos a las famosas escuelas de bellas artes, evocadas mayormente en el Perú y en algunos países de Latinoamérica para la formación, como lo dijo nuestro maestro Daniel Lázaro, que la Escuela de Bellas Artes forma artistas plásticos visuales, ¿no? Y hay algunos países que las escuelas de Bellas Artes también se forman músicos, y bueno, y de otras ramas también. Entonces, su orientación también se especializó hacia el profesionalismo en el dibujo, pero la enseñanza era a base de copias de dibujos de grandes maestros, y en ningún momento se perseguía desarrollar la creatividad del alumno, ¿no? Así enseñaban a los alumnos de las academias, los aristócratas del siglo XVII, ¿no? De la aristocracia, la gente pudiente, copiando primero, dibujando el ojo, luego la oreja, luego las partes del cuerpo, hasta dibujar el cuerpo. Entonces, durante los siglos XVII al XIX se extendieron por diferentes países de Europa plantillas para aprender a dibujar. Una herramienta que no se consideró en esos entonces como una obra de arte, pero que sí sirvió como material pedagógico, ¿no? Entonces, miren cómo era un poco parametrado el tema de la enseñanza. Avancemos. La diapositiva. Vemos aquí, por ejemplo, una imagen de los años 1656-58, recuperada de la web, sobre, ahí vemos la representación, ¿no? De una práctica de enseñanza, aprendizaje, a dibujar pues el cuerpo humano, que hasta ahora se sigue practicando en las escuelas de Bellas Artes o en las ciudades o instituciones que forman artistas plásticos. Avancemos. También tenemos otra diapositiva, un grabado del siglo XVIII que nos puede representar a los jóvenes y adolescentes aprendiendo en algunos talleres la práctica del dibujo, del calco, ¿no? De estatuas, que se empezaba pues por ahí y que también en las escuelas de Bellas Artes actualmente se sigue practicando en muchas escuelas, porque hay algunas que ya no consideran a esto como una práctica adecuada en el aprendizaje. Avancemos. También tenemos la siguiente imagen, una fotografía muy antigua de 1720 que nos hace referencia al aprendizaje similar en el tema de la representación del dibujo a través de la práctica pues de observar a la figura, ¿no? Y poder graficarla tal cual. Tener la siguiente diapositiva, similar representación en cuanto al aprendizaje del dibujo de la figura humana. 1725. Avancemos.
Igualmente en esta imagen que nos habla de 1750, estas son imágenes de diversas partes del mundo, ¿no? Luego se le va a pasar toda esta información para que ustedes con detenimiento también puedan observar y tener como referente. Pasemos a la siguiente. Igual manera, la Academia de la Royal, los académicos de la Royal Academy de 1771, 1772, podemos ver ahí cómo ya se empezaron a representar figuras más complejas, aprendizaje más complejos, donde se tenían que reunir a muchas personas como modelos, porque en esos entonces no habían cámaras fotográficas ni de vídeo. Las representaciones se hacían contratando modelos en vivo y en persona. Avancemos. Y bueno, durante la primera mitad del siglo XIX, ¿qué pasó? Se estructuraron por primera vez los planes de estudios para la enseñanza primaria y secundaria. Quiere decir que desde ahí la enseñanza ya del dibujo pasa a tomar una nueva definición, que en esos entonces nace pues las definiciones o los términos de las artes plásticas o expresión plástica, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XIX empezamos ya a conocer la definición de las artes plásticas. Entonces, durante el siglo XX se consideró el aprendizaje del dibujo muy útil en los oficios y artesanías. Saber dibujar en esos entonces aseguraba la economía, la eficacia y la calidad del trabajo. Sin embargo, no se observa preocupación alguna por la educación artística como problema pedagógico que afecte a la etapa de la infancia. Entonces, vemos que el dibujo y las artes plásticas en esos entonces era muy útil y era prácticamente necesaria para apalancar la economía. Continuamos. Entonces, entre la década de 1890 y la Primera Guerra Mundial hay un divorcio, un distanciamiento con la educación artística, ¿no? Porque empieza a perder el valor y empieza prácticamente a perder la importancia la asignatura de educación artística que ya se empezó a implementar ya con la creación de las escuelas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, aquí es donde en esta época, entre 1890 y la Primera Guerra Mundial, se empieza a incluir ya como parte de la enseñanza la apreciación artística, el diseño y la artesanía. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver el tema de la apreciación artística y que hasta incluso hoy en día nos habla el nuevo currículo nacional. Avancemos. La siguiente. Y bueno, vemos acá una imagen de 1909 de niños dibujando sobre paneles en el Japón. Quiere decir que ya en el Oriente también en esos entonces se daba mayor realce a esta práctica del dibujo, de la enseñanza del dibujo, ¿no? Es una imagen muy potente que nos va dando los indicios sobre cómo era la enseñanza. Avancemos. Bien, entonces, podemos ver que en las primeras décadas entonces del siglo XX se replanteó la orientación productiva del dibujo. El dibujo que era considerado como necesario, importante, porque era parte de la economía y de la producción, porque se tenía que representar, no había la imprenta, no había otras formas de representar más que a través del dibujo. Entonces pasa a considerarse la importancia de atender más la mirada del espectador al productor, a raíz de la intensa industrialización, cuyo sistema de producción exigía pocos dibujantes, debido a que las máquinas ya empezaban a reproducir en cantidad los mismos contenidos idénticos, como unas copias, ¿no? Por ese motivo,
la enseñanza de las artes plásticas se enfocó más hacia la orientación del gusto que hacia el aprendizaje del dibujo. La enseñanza de las artes plásticas como aprendizaje del dibujo y la enseñanza de las artes plásticas como cultivo del buen gusto fueron las dos teorías que orientaron el desenvolvimiento de la disciplina durante su primer siglo de existencia de aquellos entonces. Bueno, avancemos. Y bueno, ahí tenemos también ya algunas imágenes de 1941, ya en las escuelas formales, cómo se impartía pues la enseñanza de las artes plásticas. También, por supuesto, ya a partir de 1900 empieza a gestarse algo muy importante en el mundo. Se empiezan a producir los encuentros de educadores de las artes plásticas en diversos países del mundo, aquellos que se reúnen en congresos internacionales cada 4 años para tomar ciertos acuerdos y normas con respecto a la pedagogía, a la metodología en cuanto a esta disciplina. Es así que en París, en 1900, se da el primer congreso internacional, en Berna en 1904, en Londres en 1908, en Dresde en 1912, París 1925, en Praga 1928, Bruselas 1935, nuevamente 1927 y en Brasilia 1985. A ver, continuemos. Hay algunos años que no se llevaron a cabo, no se celebraron por algunas circunstancias, porque recuerden que los congresos eran cada 4 años. Entonces, entre el primer congreso de 1900 y el segundo congreso de 1904, se sacaron las siguientes conclusiones. El dibujo, la pintura y el modelaje era un curso imprescindible, tan importante como otras asignaturas. Los educadores de esta asignatura deberían en esos entonces seguir cursos pedagógicos para graduarse y desterrar las normas pedagógicas y metodológicas hasta esos entonces implantadas por ser negativas para el estudiante. Es decir, la copia de láminas y las reproducciones que se acostumbraba épocas anteriores. Y al tercer congreso, en 1908 en Londres, como resultado del Congreso de París y de Berna, los Estados Unidos y Gran Bretaña desterraron el método geométrico y copia de láminas. Este movimiento es acogido rápidamente en los países de Europa y América, que aceptan los nuevos métodos de París y de Berna. Francia entonces tenía marcado interés en este asunto y efectúa la reforma en el año 1909 y España también lo realiza en el año 1912, reorganizándose la enseñanza del dibujo bajo la dirección de un gran maestro, el maestro y artista Víctor Masriera, que pasa pues a tener mucha relevancia en la pedagogía de la enseñanza del dibujo. Víctor Masriera fue un pedagogo e impulsor de las vanguardias artísticas en el Ateneo de Madrid. Él escribe su importante obra, conocido como Manual de la Pedagogía del Dibujo, donde rescata un poco y propone empezar a dar la importancia a la creatividad y la imaginación del estudiante. Y luego, el cuarto al sexto congreso, perdón, desde Alemania hasta Bruselas, Bélgica, tenemos que nace ya la Federación Nacional, y en Londres en 1913 se ponen niveles de 1000 cuadrados. En Dresde en 1914 se vota el aspecto científico ya de la enseñanza de la educación artística. En Bruselas, en 1935,
se inaugura el certamen internacional con la exposición de arte y nuevamente la ciudad de París sirve para realizar el 8º Congreso de Arte y Técnica. Avancemos. Entonces, la importancia del primer y 7º Congreso está en el hecho de la influencia de dos movimientos artísticos de aquel entonces en la enseñanza, aprendizaje de la educación artística. Es el impresionismo y el expresionismo que influyen definitivamente en aquellos entonces. El impresionismo, que fue un movimiento pictórico, y el expresionismo también, por supuesto, los dos movimientos influyen en la enseñanza debido a lo que vamos a expresar a continuación. A ver la siguiente diapositiva. El equipo técnico que está aquí. Entonces, ¿por qué? Después de las discusiones en las delegaciones que admiten la realidad de los hechos cuando van examinando los trabajos que se exponen, las características del expresionismo muy semejante a las pinturas de los niños. El color era puro y contrastado, la yuxtaposición de los colores, cuando un color se pone al lado de otro color, la línea era gruesa y marcada, la exageración de las formas grotescas y caricaturescas hacían pues que estas obras se parezcan, reflejen un poco al expresionismo y también al impresionismo. De esto se deduce que las características, o sea, las características son naturales, lógicamente alterarlas, más bien se debe orientar a los educandos de primaria, no decirlo también, las características propias plásticas de lo que ocurrió pues en aquella época. Bueno, en cuanto a la música, la historia de la educación musical, estamos hablando desde la época antigua, desde Grecia, donde Platón y Aristóteles, vamos a ver mañana, nos empiezan a hablar del arte, la búsqueda de estética, de la belleza, ¿no? Y entonces en las diversas etapas o épocas, en la Edad Media, Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, y finales del siglo XIX y siglo XX, la educación musical, que era pues mayormente promovida por la Iglesia y servía para la corte, para la nobleza, la burguesía, buscaba formar músicos, ¿no? Básicamente buscaba músicos, mientras que ya en la época de finales del siglo XIX y siglo XX, la música, la educación musical era pues ya considerada para la formación integral del estudiante. Avancemos. Entonces, vemos que tanto en las artes plásticas como en la música, los siglos XIX y siglo XX van definiendo ya el camino. Vemos acá una imagen de 1907 de una maestra holandesa enseñando pues la música a sus estudiantes, ¿no? En un aula, tocando el violín. Avancemos. Del mismo modo, el piano, ¿no? Como se enseñaba en Estados Unidos en 1936. Avancemos. Bien. Tenemos acá otra imagen en 1940, en otra parte del mundo, la enseñanza del pentagrama, ¿no? Cómo se iba formando, pues, los estudiantes en el dominio de este lenguaje artístico, ¿no? Y en cuanto a la pedagogía teatral, ¿no? En cuanto al teatral, también tenemos de que el teatro, la pedagogía teatral surge en Europa como una respuesta educativa a la necesidad de renovar metodologías que optimizaran el proceso de aprendizaje,
profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, pues, que trajo esta Segunda Guerra Mundial. Dicho campo de acción, o sea, dicha pedagogía teatral, se constituye como un aporte concreto para apoyar el proceso de transición desde la concepción conductista imperante hacia una visión personalizada de la educación. Entonces, en esta pedagogía teatral que nace en Europa, precisamente nos habla de 4 tendencias importantes que se empezaron a desarrollar desde que aparece la pedagogía teatral. Avancemos. Y es que tenemos que la primera tendencia fue de orden neoclásica, caracterizada por la técnica y la tradición del arte del teatro para ocupar el sitio de honor. El estudiante de teatro es convocado con el mayor rigor académico a desarrollar las materias, teorías y prácticas involucradas en el arte de actuar, ¿no? Entonces, se caracteriza por desarrollar técnicamente a nivel corporal, vocal y emocional el talento o las condiciones naturales del alumno para ser actor o actriz. En esta tendencia priman pues el resultado a nivel artístico teatral y el sentido de profesionalización del oficio. Avancemos. Entonces, es nuestra primera tendencia de la pedagogía en el arte, ¿no? La siguiente fue la tendencia de progresismo liberal, para que el desarrollo afectivo de personas sea pues considerado dentro de esta pedagogía del teatro, ¿no? El participante estimula a utilizar su capacidad de juego teatral para crear, ¿no? También tenemos la siguiente tendencia radical, que considera que el grueso de las decisiones de un sistema social deben interpretarse a la luz del rol político-cultural del teatro. Los pedagogos teatrales o monitores culturales se entienden desde la perspectiva radical como agentes de cambio de las sociedades en donde se encuentran insertos. Quiere decir que la pedagogía tenía que buscar que a través del teatro, de la enseñanza del teatro, se generen ciertos cambios en la sociedad. Y la tendencia del socialismo crítico, que reflexiona en torno a la necesidad de asumir tanto el interés genuino del alumno de expresar su emotividad como el rol cultural del teatro en la sociedad, diferenciándose pues el nivel artístico teatral a partir del grado de profesionalización que el participante quiera y pueda alcanzar. El rol social y crítico, por supuesto, del teatro llevado a la pedagogía teatral. Avancemos. Y bueno, en este largo recorrido que abarca los últimos 50 años del siglo XX, la pedagogía teatral se ha caracterizado por buscar en el teatro un nuevo recurso de aprendizaje, motivar la enseñanza que facilita la capacidad expresiva, contenedor de la diferencia, entre incluso la sanación afectiva. Hablamos incluso hoy en día también de la arte terapia, ¿no? De la diversidad, pero en este caso también el teatro tiene que buscar desde esos entonces y promover esta sanación afectiva y proveer pues la experiencia del desarrollo creativo, ¿no? Avancemos. Estamos llegando a la parte final, pero también la historia de la danza educativa. Estamos hablando de la danza educativa. También en el siglo XX es pronunciado el término de danza educativa. Recién empieza la terminología de la pedagogía de la danza en el siglo XX a considerarse por primera vez en el mismo contexto histórico en que aparece la gimnasia, los movimientos libres y naturales, o modalidades como Isadora Duncan, Emily Jacques de la Croce y la expresionista Mary Wigman, entre otros. En este momento histórico se puede una nueva perspectiva artística en general
y de la danza en particular. Entonces, imagínense, empieza a considerar del siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX, la importancia de la pedagogía en la danza. Entonces, y bueno, y ahora sí, tenemos a la UNESCO y la educación artística. Y justamente llegamos ya casi a la parte final, pero pasemos a la siguiente diapositiva. No sé si me puedo pasar unos minutitos más, porque al principio hemos perdido algunos minutos, y poder así terminar un poco con la idea. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, nace pues la UNESCO, gracias al trabajo de 37 países que impulsaron desde Francia y del Reino Unido la creación de la UNESCO, de la ONU, también por supuesto en octubre aproximadamente de 1945, y luego en noviembre de 1945, algunos meses después, se gesta la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las Ciencias y la Cultura. Entidad que busca pues, la pacificación del mundo, que rechaza ya el tema de los conflictos y los movimientos bélicos en el mundo que generan perjuicios, y que promueve una cultura de paz, de educación y de promoción de la cultura y de las artes. Importante organización la UNESCO, y desde aquí en adelante la educación artística empieza a tomar una nueva perspectiva en comparación a lo que sucedió con la educación artística antes de la Segunda Guerra Mundial. Avancemos. Entonces, tenemos que, avancemos, la siguiente diapositiva. En 1951, la UNESCO organizó en Bristol, Inglaterra, un seminario. Acá ya interviene la UNESCO en los congresos, en los seminarios y en todas las promociones que tenga que ver con el avance de la educación artística, la evolución de la educación artística. Entonces, se promueve un seminario sobre educación artística con la participación de destacadas personalidades del mundo artístico, de la pedagogía y de la psicología. Tenemos a Herbert Reed, a Victor Lowenthal, Henry Matisse, Arno Stern, Jean Piaget, el psicopedagogo, entre otros. Y una de las conclusiones de este seminario fue fundar la Sociedad Internacional de la Educación por Medio del Arte, INSEA, que es la asociación que reúne a los profesionales de la educación artística de todo el mundo. Adelante. Entonces, en 1955, la UNESCO y la Oficina Internacional de Educación convocan a la 18ª reunión de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública en Ginebra, donde se aprueba la recomendación relativa a la enseñanza de las artes plásticas en las escuelas primarias y secundarias. ¿Cómo se sigue considerando en 1955 la enseñanza de las artes plásticas necesariamente en las escuelas primarias y secundarias? ¿No? ¿Por qué? Porque los consideran como promotoras de el cambio, de la creatividad, de la inteligencia y de la expresión libre. Avancemos. Tenemos entonces otras consideraciones que ya ustedes revisarán el material que les voy a compartir, pero una de ellas tan importante es que la enseñanza de las artes plásticas en calidad de asignatura aparte debe figurar en el plan de estudios de la escuela secundaria con carácter obligatorio para la mayoría de los cursos o años de estudios y con carácter facultativo para los restantes, ¿no? Entonces, se imparte ya como obligatorio en las currículas. Avancemos. Y bueno, también se considera en capacidad creadora
y también el dibujo libre y espontáneo como ejercicio más característico, ¿no? Esta concepción de la educación artística erradicó ya la copia, erradicó artístico que se venía practicando, pues, o promoviendo en épocas muy anteriores, antes de la Segunda Guerra Mundial. Avancemos. Y bueno, otra de las organizaciones que se gesta después de la Segunda Guerra Mundial y después de la UNESCO es la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que nace en 1949 bajo la denominación de Oficina de Educación Iberoamericana internacional, como consecuencia del primer Congreso Interamericano de Educación celebrado en Madrid en 1954, ¿no? Entonces, también esta organización es miembro de la UNESCO, es parte de la UNESCO y promueve desde ya a través de su programa de educación artística, cultura y ciudadanía, que se busque aportar a fortalecer la educación artística en la formación integral de las personas y para la construcción de la ciudadanía en los ámbitos escolares y sociales. Qué importante, imagínense cómo empieza a evolucionar. Bueno, entonces, la INSEA, entonces estábamos señalando que también la UNESCO y la creación de diversas políticas con respecto a la educación artística en el mundo. Otra de las organizaciones es la AAE. Esta organización fue creada el año 2006, justo antes del Congreso Mundial de Arte y Educación de UNESCO, celebrada el año 2006. También guarda relación o es cooperante con la UNESCO y aquí se congregan diversas reuniones y se convocan a diversos líderes de la educación artística del mundo también, que muchas veces en los Estados Unidos, ¿no? Bien. Ahora se realizaron en el 2009 5 encuentros regionales en los que invitaron a colaboradores de los ámbitos de la psicología, la seguridad pública, la salud, la instrucción, la evaluación de las industrias creativas y la rehabilitación urbana para la creación de una estrategia de 5 años de acción integrada a partir de la experiencia del paradigma emergente. Fíjense cómo ya poco a poco se empieza a considerar a diversos profesionales y a diversas áreas o disciplinas para dar una mirada desde la pedagogía de las artes, de la educación artística en estos congresos y en estas reuniones. Y es por eso que ya empieza a hablarse de la educación artística con un enfoque interdisciplinario. Avancemos. La Semana Internacional de la Educación Artística es declarada, pues, como lo dijimos al principio, el año 2011, gracias a la cooperación y a la reunión y a la convocatoria de todas estas organizaciones a través de la planificación de una hoja de ruta para la educación artística celebrada el 2006 en Lisboa, Portugal, y que planifica, pues, una educación artística con miras al siglo XXI, a este siglo que estamos viviendo, ya iniciando prácticamente, y incluso se habla de los países del Bicentenario, que hay ciertas metas y perspectivas en cuanto a la educación artística, y producto de ello se hace la declaratoria de la Semana Internacional de la Educación Artística. Qué importante que se considere al arte y que se ha hecho esta declaratoria. Avancemos hacia la siguiente diapositiva. Sin embargo, nos queda ya a los países miembros de la UNESCO. Aquí tienen el acta de la conferencia general celebrada en París el 25 de octubre con respecto a algunos puntos de
declaratoria y luego se vuelve a tocar el siguiente año, que es el 2012, con la primera celebración. Entonces, tenemos la importancia de esta declaratoria de la Semana Internacional y el compromiso de todos los países de tener que abordar estrategias desde cada país miembro integrante de la UNESCO, estrategias que se promueva la educación artística. Se están cumpliendo estas estrategias, se está cumpliendo en nuestro país y en los países de Latinoamérica la promoción de la educación artística tal cual los objetivos planteados en estas asambleas de la UNESCO. Es una pregunta que luego lo vamos a responder precisamente con las participaciones. Avancemos, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué entendemos por educación artística? Y aquí ya estamos terminando. ¿Qué entendemos? Hemos visto ya las definiciones, hemos visto cómo atravesó momentos la educación artística antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial. Ya se empezó a involucrar la UNESCO y las organizaciones que se han ido sumando, que año tras año se vienen sumando más organizaciones, pero las que he mencionado son las más relevantes. Entonces, ¿qué entendemos por educación artística? Para responder a ello, voy a terminar con el siguiente vídeo, que nos demanda de unos 10 minutos, por favor. Este vídeo tan importante de México, dos maestras mexicanas, y saludo a nuestros colegas mexicanos que están presentes, en un programa televisivo que se transmitió por una universidad importante de México. A ver si compartimos pantallas sobre este vídeo para poder observar, por favor. Un momento, ¿ya? Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por internet a través del canal de televisión de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de nuestra casa de estudios, la UPN. En esta ocasión están con nosotros la maestra Victoria Morton Gómez y la maestra Sofía García Romo, quienes nos hablarán sobre el proyecto de investigación, educación artística, estrategias de aprendizaje y valores educativos en la enseñanza secundaria en México. Ahora les proporcionaremos algunos datos sobre nuestras invitadas. Victoria Eugenia Morton Gómez obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Investigación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana. Ella es autora de alrededor de 25 publicaciones, ha sido congresista y conferencista a nivel nacional e internacional. Obtuvo el Premio Nacional de Educación por el Arte en 1999 y 2011. Gracias por estar con nosotros. Gracias. María Sofía García Romo, ella es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Desarrollo Educativo en la línea de Educación Artística por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Ha colaborado en las áreas educativas de varios museos y actualmente se encuentra al frente del área de servicios educativos y atención al público del Museo del Estanquillo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Maestra Morton, ¿cómo se ha entendido tradicionalmente la enseñanza en general y la educación artística en particular? Hablar de la educación artística implica una reflexión profunda acerca de todas las teorías de la educación que han confluido para darle vida. La enseñanza se puede entender desde un enfoque tradicional como transmitir conocimiento, o se puede entender como el desarrollo de habilidades, o quizás como propiciar experiencias para que los sujetos desarrollen el ser, o el desarrollo de diferentes tipos de competencias, dependiendo del enfoque en el cual nosotros nos ubiquemos. Para pensar en el campo de la educación artística tenemos que reflexionar un poco más de este binomio que es educación y arte. La construcción del concepto de educación artística implica pensar qué es el arte, desde el arte entendida como Platón, como belleza, o el arte entendida como Aristóteles, creación de formas, o quizás
a enfoques más contemporáneos que tienen que ver con la experiencia estética o con el choque, a manera de Bergson, el arte como choque, o algunos otros que lo entienden solamente como apreciación de los distintos construcciones culturales, no solo artísticas, que se van creando en las distintas sociedades. Estas nociones de arte van a determinar y van a tener implicaciones en la construcción del concepto de educación artística. Estas y otras más contemporáneas ya en el siglo XX, donde se habla de la representación de aspectos de orden simbólico en la construcción cultural, de la creación y la reconstrucción de procesos identitarios en las sociedades multiculturales, de acuerdo al enfoque más multicultural de la educación artística en Efland y Chalmers. Y la educación artística surge en otros países, no en el nuestro, hace 125 años, según Chalmers. Y hay una noción que maneja el maestro Reyes Palma, que dice que la educación artística es un proceso de acción-comunicación a través del cual se conforma el comportamiento estético de una sociedad. Hablar de esta noción implica reducirla muchísimo, pero ya nos da una plataforma para ir comprendiendo qué es la educación artística, que implica algo mucho más amplio, según hemos entendido y hemos venido construyendo con Sofía a lo largo de esta investigación que hemos desarrollado juntas, que tiene que ver con aspectos que ya se van consolidando y se van escribiendo en la Conferencia Mundial de la Educación Artística de la UNESCO en el 2005 y también por otros organismos nacionales e internacionales. Nacionales en nuestra Secretaría de Educación Pública, en la OEI y en otras organizaciones que hablan que la educación artística tiene por principio que hacer que el otro comprenda que tiene derecho a apreciar el arte, a transitar experiencias artísticas y estéticas. Tiene derecho a comprender el patrimonio cultural y valorarlo, y también preservarlo. Tiene derecho a establecer intercambios y entendimientos con los otros a través de experiencias de los objetos culturales construidos a lo largo de la historia en diferentes contextos culturales. Y así son muchísimos más preceptos que quizás abundaré en el siguiente segmento, sí, pero que tienen que ver con lo que se escribe. Yo tuve la fortuna de estar en la Conferencia Mundial de la Educación Artística en Corea, y estos preceptos se fueron desarrollando por los diferentes continentes hasta poder elaborar un escrito que se llama Las Rutas de la Educación Artística, que tiene implicaciones también y se retoma para la elaboración de los nuevos planes y programas de la educación secundaria que estamos manejando ahorita. Muy interesante, porque además nos plantea un panorama que deja de ser exclusivamente focal y ubica el problema, digamos, o las perspectivas y la prospectiva de la educación artística en la actualidad. O sea que estos 120 años han sido como muy veloces en términos de distintos avances, ¿no?, de la misma en sus conceptualizaciones y demás. Y al respecto, ¿cuáles son los objetivos que se le han asignado a la enseñanza de las artes dentro de la escuela y la sociedad? Bueno, los objetivos han sido, por una parte sí, dar a los chicos precisamente todas estas capacidades, habilidades, competencias para poder, siguiendo con este documento de las rutas de la educación, realmente concebir el patrimonio que ellos tienen, entendiendo patrimonio el arte, básicamente, cada una de las disciplinas, y todo lo que se desarrolla. Entonces es precisamente darles estas herramientas para que ellos se sientan parte de esto, aprendan a valorarlo y realmente establezcan diálogos. Estos diálogos que permiten una interpretación de lo que están viviendo actualmente, de lo que se hizo anteriormente, y bueno, también plantearse, digamos, un posible futuro, ¿no?, que es precisamente un poco la construcción del ser y del ser con los otros, ¿no? Entonces es precisamente ir entablando pues diálogos
y crear construcciones. Un poco lo que habla Cole sobre precisamente los artefactos terciarios, ¿no? Que son el arte justamente como esta mediación, visión precisamente del ser, de él mismo en relación con su entorno, con los demás. Y así como en esta perspectiva histórica que se ha planteado muy rápido, ¿qué deficiencias podemos decir que han sido evidentes en los métodos que se han utilizado para la enseñanza de las artes? Bien, volviendo a esta cuestión de qué es la educación artística, una de las problemáticas principales es la concepción de lo que es la educación artística. Los énfasis que se van poniendo en las prácticas educativas y prácticas de enseñanza provenientes de esta noción un tanto cerrada. Si cierras esta concepción de educación artística, puedes dedicar estas prácticas educativas a desarrollar la sensibilidad o solo la apreciación o hacer catarsis emocionales. Pero yo creo que la educación artística requiere prácticas mucho más integrales para poder abatir estas deficiencias, que toquen no solo el terreno de la sensibilidad, sino también el terreno del desarrollo de la imaginación, de la creatividad, que toquen también aspectos de la conformación de la identidad, de la autovaloración y de esta construcción de futuro a partir de una toma de conciencia de lo que se es como grupo cultural y como persona para poder desarrollar otros aspectos. Las deficiencias entonces estarían en pensar que únicamente uno de los aspectos que se tienen que tocar en los programas de educación artística es el que se debe privilegiar, como ocurre en la historia de la construcción de la educación artística, que en algunos momentos, como en la Edad Media, lo que importaba era imitar al maestro. Creo que no está mal. En otro momento lo importante era lo lúdico, el juego. Tampoco está mal, con Huizinga, ¿no? Tampoco estaría errático que nosotros trabajáramos una serie de experiencias para transitar experiencias estético-afectivas. Sin embargo, el problema está en hacer un sesgo y únicamente trabajar alguna de estas cuestiones. Y ese es el grave problema, el no tener claro si es desarrollo de la sensibilidad, si es la utilización del arte para el desarrollo de la autoestima o estas cuestiones. Y esto nos lleva a pensar en aspectos que tienen que ver con las diferentes tendencias de la educación artística. Voy a centrarme en la educación básica, no domino educación superior. Tiene que ver con las tendencias en educación artística. Algunas se centran en el currículum, a otras tienen que ver con el enfoque de educación por el arte, educación a través del arte y educación en las artes. Son tres grandes enfoques. Y no sé si me permites abundar o tienes otra pregunta al respecto, pero sí quisiera enfatizar que en educación secundaria más se maneja en educación en las artes, en que el estudiante se encuentre en contacto directo con los lenguajes artísticos, que son música, danza, teatro y artes visuales, para poder desarrollar una serie de destrezas, habilidades y conocimiento de ciertas técnicas que le permitan desenvolverse en alguna de estas disciplinas. Educación por el arte tiene una orientación un tanto más filosófica y lo desarrolla Herbert Read para desarrollar una educación estética en una sociedad, dice él, democrática y enaltecedora. Y va a otras cuestiones que van más allá de lo artístico, va a cuestiones de orden estético. Y la educación a través de las artes creo que es la que más hemos utilizado, porque tomamos objetos artísticos para desarrollar otras cuestiones que tienen que ver con el campo de las emociones, con el desarrollo de la imaginación, incluso con el manejo del cuerpo, ¿no? Que eso ya son cuestiones más recientes, donde el cuerpo tiene un lugar central. Sí, ¿me escucharon? Sí, perfecto. Sí, está bien. Sí, profesor, sí, escuchamos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.
Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Profesor, un momento. Sí, Mañana, maestro. Buenas noches. Cuídense. Hasta mañana. Sí, a las 7 en punto mañana. Profesor, hay, en mi caso y en caso de varios, no estamos registrados en ningún grupo de WhatsApp en la red de educadores de arte. Ya, entonces... Nosotros hemos puesto han enviado un formulario enviando hemos puesto nuestros números. Entonces, ¿nos Sí. agregarían a través de ese formulario? Sí, les vamos a agregar, no se preocupen, Ya. les vamos a agregar, ¿ya? Ya está bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches, bendiciones para todos, abrazos y cuidado. ¿ya? Gracias, hasta mañana. Nos vemos. Profesor, ¿el PPT que mostró? ¿Se fue el profesor? Profesor José Luis. Sí, ya se fue. Creo. Ya mañana. Mañana. Ya, chao, cuídense. Pásenla bonito. De igual manera, Jocelyn. Sheila. Lo paso Ya, bonito. chao. Igual. Nos vemos mañana a las 7, por favor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego a todos. Bendiciones.